familia venezolana, bienvenidos y bienvenidas a su programa, nuestro programa Cada Familia Una Escuela. Hoy miércoles 28 de abril, continuamos con nuestro miércoles de matemáticas para la vida. Hoy nos va a estar acompañando nuestro profesor Yuliber Carpio con el tema generador sobre Pitágoras. Y muy interesante este miércoles, no se lo pueden perder. Sí, Anja, y eso es solo un pequeño abreboca porque lo que tenemos hoy es muy interesante, así como siempre ofrecemos, además de nuestros programas, las plataformas digitales 2.0 que hacen posible esta nueva modalidad de educación a distancia para que ustedes se puedan quedar seguras y seguros en casa, protegidas ante el COVID-19. Pero entonces, antes de hablar de COVID-19, deberíamos hablar de esas plataformas digitales, ¿te parece, Anja? Me parece perfecto, José Leonardo, porque así te invitamos a ti que estás en tu casa, muy atento a nuestro programa, a que te conectes a través de nuestra pantalla que vas a ver a continuación, todas las redes sociales, pero además te invitamos a que desde ya visites la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Allí van al enlace de Cada Familia Una Escuela, descargan la guía pedagógica y nuestros estudiantes no se pierden ningún detalle. Eso es muy importante porque nosotros estamos avanzando en la vanguardia del saber con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos. Por eso, todos los profesores que hoy nos van a acompañar no solamente con esa clase del profesor Yuliber que nos recordó Anja, sino también con la modalidad de educación especial y por supuesto las tecnologías de información y comunicación de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavi. Claro que sí, José, me encanta este miércoles de matemáticas para la vida. Ustedes en casa vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle el mayor provecho porque estamos haciendo un gran esfuerzo para que ustedes puedan recibir la educación en casa y puedan continuar con su tercer momento del año escolar 2020-2021, fortaleciendo la educación gratuita y de calidad. Así es, derecho constitucional que nosotros garantizamos día a día y por eso, para no perder mucho más tiempo, teniendo en cuenta que tenemos muchos temas indispensables, generadores, referentes teóricos prácticos, vamos a que nos acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda tal día como hoy. ...28 de abril, natalicio de Manuel Piar. Manuel Piar fue un militar venezolano de origen curazoleño y prócer de la independencia de Venezuela. Nacido en 1774, sirvió como alférez de navío a las órdenes del generalísimo Francisco de Miranda. Formó la expedición libertadora, llegó a ser general en jefe, fue héroe de las batallas de El Juncal y San Félix, con las que se liberó la provincia de Guayana y nunca fue derrotado en los 24 combates que lideró. En un episodio polémico de nuestra historia, en 1817 fue llevado a juicio por los delitos de sedición y conspiración, condenado a muerte y ejecutado el 16 de octubre de 1817 en Angostura, actual Ciudad Bolívar. Feliz tarde a toda la jovial audiencia del programa Cada Familia Una Escuela, en el que muchísimas personas, tanto en la parte didáctica como en el aspecto técnico, juntan esfuerzos para coadyuvar a la educación venezolana durante la situación pandémica por la que estamos atravesando. Para hoy, el referente teórico práctico para la matemática de primer año es la potencia de una potencia, para segundo año la suma por su diferencia, y para tercer año el teorema de Pitágoras. Revisemos el tema indispensable en la pantalla interactiva. Ciencia, tecnología e innovación. Matemática de primer año, potencia de una potencia. En una potencia de una potencia se copia la misma base elevada al producto de los exponentes. Esto es, nos encontramos con la simbología matemática, x a la m, a su vez elevada a la n, es igual a x elevada a la m por n. Ejemplo 1, y elevada a la 7, a su vez elevada a la 8, es igual a
y elevada a la 7 por 8. Cuando multiplicamos 7 por 8 da 56 para obtener y elevada a la 56. Ejemplo 2. X elevado a la 4 a su vez elevado a la 9 más 3 elevado a la 2 a su vez elevado a la 2 menos X elevado a la 6 a su vez elevado a la 6. Aplicamos en los tres casos la propiedad potencia de una potencia que acabamos de ver que se multiplican los exponentes. En el primer caso, multiplicamos 4 por 9 para obtener el exponente 36. En el segundo caso, multiplicamos 2 por 2 para obtener el exponente 4. Y en el último caso, multiplicamos 6 por 6 para obtener el exponente 36 y las bases en cada caso se conservan. Vamos por la línea de color rojo en la que apareció el x a la 36 y a su vez el menos x a las 36, es decir, tienen signos opuestos por lo que se cancelan. En la práctica se tachan y queda 3 elevado a la 4, la línea de color verde, queda 81. ¿Por qué da 81? Porque cuando multiplicamos el 3 4 veces por sí mismo, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Actividades evaluativas para primer año. ¿En qué consiste la potencia de una potencia? Escribe 3 ejemplos distintos de una potencia y halla el valor de x a la 5 elevado a la 8 más 3 a la 2 a su vez elevado a la 2 menos x a la 10 a su vez elevada a la 4. Continuemos con la matemática para segundo año, suma por su diferencia. Nos encontramos con las expresiones matemáticas. En el primer caso, el factor x más a multiplicado por el factor x menos a es igual a x al cuadrado menos a al cuadrado. Ejemplo 1. El factor x más 9 multiplicado por el factor x menos 9 es igual a x cuadrado menos 9 al cuadrado. 9 al cuadrado que da un resultado de 81, porque 9 por 9 da 81, para obtener la respuesta definitiva, x cuadrado menos 81. Ejemplo número 2, cuando multiplicamos el factor m más n por el factor m menos n, es igual a m al cuadrado menos n al cuadrado. Vamos a realizar la demostración algebraica de esta expresión, para lo cual multiplicamos el factor x más a por el factor x menos a. Comenzamos multiplicando el a por a queda a al cuadrado, multiplicamos los signos, menos por más da menos, luego x por a, que es lo mismo que a por x, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, lo escribimos en ese orden, a por x, y los signos, menos por más, se sobreentiende aquí que la x es más, menos por más da menos. Ahora, continuemos multiplicando a la x, quedaría x por a, que por la propiedad conmutativa es lo mismo que a por x. Aquí el signo de la x se sobreentiende que es positivo, más por más. Y la última multiplicación, x por x, que da x al cuadrado. Efectuamos, el menos a al cuadrado queda igual, menos a al cuadrado. Aquí el a por x tiene signos opuestos, por lo que al sumarlo se cancelan, es decir, los tachamos, quedando el x al cuadrado, es decir, queda x al cuadrado menos a al cuadrado, que es la expresión que teníamos más arriba. De esta forma queda demostrado algebraicamente la expresión suma por su diferencia.
Ahora continuemos con las actividades evaluativas para segundo año, que es suma, que es diferencia y desarrolla la expresión el producto de los factores x más 7 por el factor x menos 7. Continuemos con la matemática para tercer año, el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esto es, h al cuadrado es igual a c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado, donde h es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. C sub 1 y C sub 2 son las longitudes de los catetos. Ejercicio. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 6 centímetros y uno de los catetos mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide en centímetros el otro cateto? Y vamos a desarrollarlo en la pizarra y así aprovecho de dar unas consideraciones importantes con respecto al triángulo rectángulo. Primeramente, el triángulo rectángulo, con la ayuda de la escuadra, podemos trazarlo ya que él nos marca el ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, el ángulo de 90 grados. Ya nos los indica la escuadra, lo verificamos con el transportador. Aquí que está el 0 grados hasta 90 grados. Entonces, el instrumento para dibujar un triángulo rectángulo, uno de los mejores es con la escuadra. Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ya sabemos que este es el ángulo de 90 grados. Las medidas no necesariamente tienen que ser las que indica el ejercicio. Lo que sí es importante es indicar el ángulo de 90 grados, que regularmente se realiza o se indica con un cuadradito. Vamos a marcar aquí un cuadradito que indica que este es el ángulo de 90 grados en este triángulo rectángulo. El lado opuesto, siempre vamos a ver el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que en este caso sería este lado, es la hipotenusa. Siempre va a ser el opuesto al ángulo de 90 grados. La hipotenusa del ejercicio nos dice que mide 6 centímetros. Vamos a obviar los centímetros, porque al final ya sabemos que la respuesta va a dar en centímetros. Y los otros dos lados, es decir, los que forman el ángulo de 90 grados, son los catetos, en cualquier orden. La idea de C sub 1 y C sub 2 es reconocer uno de otro, que no necesariamente tienen que medir lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar C sub 1, que es uno de los catetos que nos da el ejercicio, que mide 5 centímetros. Obviamos los centímetros y hallamos el otro cateto. Obviamente que el otro cateto va a ser C sub 2. Y aplicamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos indica el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, h al cuadrado de C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Y sustituimos los valores que tenemos. La hipotenusa, que vale 6 al cuadrado. Uno de los catetos, el C sub 1, vale 5 al cuadrado, más el otro cateto, C sub 2, al cuadrado. Y vamos efectuando. 6 por 6 da 36. 5 por 5, 25, más C sub 2 al cuadrado. El 25 que está positivo pasa al otro miembro
negativo, resultaría 36 menos 25 igual a c sub 2 al cuadrado. Esa diferencia da 11. 36 menos 25 es igual a c sub 2 al cuadrado. Y como la incógnita aparece al cuadrado, se resuelve colocando raíz cuadrada en el otro miembro, obteniéndose la raíz cuadrada de 11, el valor de c sub 2. Entonces, para que redacten la conclusión del ejercicio, el otro cateto del triángulo rectángulo mide raíz de 11 centímetros. Continuemos en la pantalla interactiva, la matemática en la cotidianidad. Los principios musicales descubiertos por Pitágoras hace más de 2500 años prevalecen en la actualidad. Un ejemplo de ello se aplica en las campanas de viento, en las que tubos metálicos, al tener longitudes distintas, emiten sonidos diferentes. Bueno, Pitágoras era un experto con las longitudes, que lo podemos ver en el triángulo rectángulo, y los aplicó esos conocimientos también a la música, a las campanas de viento. Es decir, Pitágoras escuchaba estas melodías, que como pueden ver las varas metálicas tienen distintas longitudes y en consecuencia emiten sonidos distintos. Pitágoras hace más de 2500 años escuchaba esta melodía de las esferas, esta música de los ángeles. Hay que verle la cara a lo que son 2500 años. Continuemos con las actividades evaluativas para tercer año. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? Y haya un cateto de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 10 centímetros y el otro cateto mide 6 centímetros. Ahora vamos a ver a un estudiante de cuarto año del estado de Trujillo que vinculó sus conocimientos de informática con matemática aplicados a las ecuaciones cuadráticas, a la graficación de parábolas y también a las operaciones con polinomios. Adelante, video. Buenos días, soy José Correa, estudiante de cuarto año del Liceo Antonio José Pacheco. Represento al estado de Trujillo en el reto de matemáticas en la fase nacional. Y a continuación les voy a presentar la actualización de mi proyecto PyTrático, una aplicación que desarrollé con Python 3.6 para resolver ecuaciones cuadráticas y la nueva función operaciones polinómicas. En mi página web, Reto de Matemáticas, van a encontrar el código fuente para poder utilizar la aplicación. El código fuente está disponible en GitHub y lo podemos obtener pulsando aquí. Ese link nos va a redireccionar para poder descargar el archivo .zip, archivo comprimido. Lo vamos a guardar en Home y vamos a comprobar si lo tenemos descargado. Ok, efectivamente se ha descargado. Y vamos a ejecutar el archivo main.py. Y ejecutamos la aplicación. El mismo es encabezado de las versiones anteriores y una barra de menú con herramientas, la ecuación cuadrática, la función anterior de la aplicación, la primera función, de la misma forma, y con la nueva función de operaciones de polinomio, suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Bueno, la división tiene una restricción. Uno no puede tener un divisor con el grado mayor al del dividendo, porque el resultado, el cociente, va a tener uno o varios términos con exponente negativo. Entonces, cuando vayamos a intentar realizar una división con estas características, nos va a decir que no se puede dividir
Como la función anterior, la función de ecuación cuadrática, cuando intentamos ingresar alguna letra, nos va a decir que solamente se pueden ingresar números. Igualmente sucede con la función de operaciones polinómicas. Cuando intentamos ingresar alguna letra, nos va a decir que solamente se pueden ingresar números. Para finalizar les comparto la siguiente frase de Linus Torvalds. La mayoría de los buenos programadores programan no porque esperan que les paguen o que el público los adore, sino porque programar es divertido. Después de ver esa creación estudiantil con sello venezolano, continuemos con la matemática para cuarto año, las progresiones aritméticas y para quinto año las variaciones. El tema generador, responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del contagio del COVID-19. Continuemos con la matemática para cuarto año, progresiones aritméticas. La sucesión de números 5, 8, 11, 14 forma una progresión aritmética, ya que cada término después del primero se obtiene sumando 3 al término anterior. El primer término es 5, el último término es 14, tiene 4 términos y la razón es 3. Fórmula de una progresión aritmética. A sub n es igual a A sub 1 más el factor n menos 1 multiplicado por la razón, donde A sub n en color rojo es el último término, A sub 1 en color verde es el primer término, n minúscula en color morado es el número de términos y r es la razón en minúscula y en color azul. Ejercicio. Emplear la fórmula de progresión aritmética para calcular la razón en la sucesión anterior. Bueno, en primer lugar sabemos que la razón en la sucesión anterior es 3, por lo que cuando realicemos los cálculos nos tiene que dar 3. Conocemos el resultado de antemano. En primer lugar, la fórmula de progresiones aritméticas, A sub n es igual a A sub 1 más el producto del factor n menos 1 por r. Hacemos la sustitución de valores. El último término, acabamos de ver en el ejemplo, es 14. El primer término es 5, la n es 4 y la razón que es la que queremos calcular. En esta fórmula que nos quedó en la segunda línea, el 5, que está positivo, pasa al primer miembro negativo. Y en el segundo miembro se efectúa la diferencia 4 menos 1, que da 3, quedando en el primer miembro 14 menos 5 y en el segundo miembro 3 por r. Cuando se efectúa la diferencia 14 menos 5 da 9, igual a 3 por r. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo y cuando se divide 9 entre 3 da 3, que era el resultado que esperábamos, la razón vale 3. Es como un ejemplo para la aplicación de la fórmula de progresión aritmética. Actividades evaluativas para cuarto año. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Cuáles son los elementos de una progresión aritmética? Y calcula la razón de una progresión aritmética que empieza en 4, termina en 49 y tiene 10 términos. De esta forma continuemos con la matemática para quinto año, variaciones. Se llama variaciones a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con m elementos tomados de n en n, en donde m es mayor o igual que n, de forma que los elementos no se repiten y es importante el orden. La fórmula de variaciones, B mayúscula de variaciones, subíndice m, n,
es igual a una fracción en el que el numerador es el factorial de m y el denominador es la diferencia m menos n, el factorial de esa diferencia. Pasemos a un ejemplo. Con 5 banderas diferentes, ¿cuántas señales pueden hacerse izándolas de 3 en 3? Entonces, en primer lugar, vamos a desarrollar este ejercicio con banderas del mundo, de países del mundo. Aquí tenemos 5 banderas de 5 países. En primer lugar, la bandera de Venezuela. Seguimos con la bandera de Filipinas. Luego la bandera de Brasil, la bandera de Francia y la bandera de Japón. Entonces, aquí ya tenemos el enunciado del ejemplo, 5 banderas diferentes, aquí están. ¿Cuántas señales pueden hacerse izándolas de 3 en 3? Entonces, con estas 5 vamos a formar grupos de 3, cualquiera de ellas. Por ejemplo, la de Venezuela, la de Brasil, la de Japón. Aquí ya tenemos un grupo. Entonces, ¿cómo identificar que el problema es de variación? Tiene que cumplir 2 condiciones. La primera es que los elementos no se repiten, en este caso las banderas. Por ejemplo, aquí la bandera de Venezuela aparece una sola vez, no se puede repetir. Primera condición. Y segunda condición, que el orden es importante, porque si cambiamos el orden, por ejemplo, Venezuela, Japón y Brasil, ya cambió la señal. Entonces, esas son las 2 condiciones de variaciones, que es lo primero que tenemos que identificar para saber que el problema es de variaciones. Y bueno, todos los casos posibles que se pueden formar con estas 5 banderas, formando grupos de 3 en 3 con esas condiciones de variaciones. La fórmula del desarrollo de este ejemplo la tenemos desarrollada en la pantalla interactiva. Vamos a ver cuál es. B mayúscula de variaciones, subíndice 5,3, porque son 5 banderas para obtener grupos de 3, es igual a una fracción en la que el numerador es el factorial de 5 y en el denominador es el factorial de la diferencia 5 menos 3. En el numerador prevalece el factorial de 5 y en el denominador, cuando restamos 5 menos 3 da 2, 2 factorial. Luego desarrollamos los factoriales recordando que el factorial de un número natural consiste en multiplicarlo por todos los números naturales menores que él hasta el 1. Entonces desarrollamos en el numerador el factorial de 5 y en el denominador el factorial de 2, resultando en el numerador 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y en el denominador 2 por 1. Podemos observar que en el numerador y el denominador aparece el 2 por 1. Es decir, está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, por lo que se simplifican, es decir, se tachan, resultando 5 por 4 por 3 que da 60. ¿Por qué? Porque 5 por 4 da 20 y 20 por 3, 60. Para obtener la respuesta, pueden hacerse 60 señales a partir de 5 banderas distintas, izándolas de 3 en 3. Continuemos con las actividades evaluativas para quinto año. En una variación importa el orden. Describe en palabras la fórmula de variaciones y con 8 banderas diferentes, cuántas señales pueden hacerse izándolas de 3 en 3. Ya para el cierre del segmento, quisiera hacer un especial reconocimiento al maravilloso equipo que siempre nos acompaña en este programa, ya que generan un campo magnético extraordinario que nos ayuda a seguir adelante. Por eso es que yo les voy a indicar para quién se le presta el servicio en este programa. Observen mi mano izquierda. En este programa se le presta el servicio a la
familia. De esta forma, por su atención, 1.000.000 de gracias y será hasta un próximo encuentro. Bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia, una Escuela. Soy la profesora Lilian Salazar y hoy junto a la profesora Eliseti Egobella vamos a trabajar adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones para los referentes teórico-prácticos del área de formación de matemática. Bienvenida, mi profe. Gracias. Feliz tarde, familia venezolana. Un placer compartir con ustedes y poder llevar hasta sus hogares cada una de esas adaptaciones curriculares para el área de formación de matemática, como bien lo dijiste, mi profe. Matemática para la vida. Matemática para la vida, que la conseguimos en cada una de esas situaciones que nosotros vamos a realizar día a día en los hogares venezolanos. Vamos a la pantalla entonces para dar inicio a todo lo que se refiere ese referente teórico práctico relacionado a la probabilidad. Eliseti, ¿y qué te parece si antes de avanzar le damos primero al televidente las palabras claves en lengua de señas venezolana? Excelente. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: probabilidad, cálculo, ecuaciones, gráfica, Definitivamente un compromiso de todas y todos garantizar una comunicación de calidad para la participación activa de la población con deficiencias auditivas. Eliseti, en cuanto al referente teórico práctico que hoy vamos a presentar, vamos a hablar de la probabilidad. ¿Cómo trabajar este contenido teórico práctico o este referente teórico práctico con los estudiantes que están integrados en el nivel de educación media? Es importantísimo, como lo hemos desarrollado en cada uno de los segmentos de educación especial, siempre ir de lo simple a lo más complejo. ¿Sí? En cuanto a la probabilidad, es necesario iniciar con esas operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. Por supuesto, tomar en cuenta esos números enteros y los números decimales. De la misma manera, otra de las actividades o otros de los referentes teóricos prácticos que se deben desarrollar es esa definición de lo que es la estadística. ¿Para qué nos va a servir la estadística? Ese concepto de probabilidad, porque a nuestros estudiantes, exactamente, porque a nuestros estudiantes es necesario explicarles el porqué y la función que va a tener cada uno de estos referentes teóricos prácticos. Es tener la esencia de cómo yo voy a utilizar la estadística, de saber las probabilidades. De hecho, podemos utilizar a esos estudiantes que les gustan el fútbol, el básquet, el voleibol, cualquier deporte. Vamos a establecer las estadísticas para darle significado al uso de este tipo de procedimientos, de la probabilidad. ¿Quién puede ganar? Ajá, ¿cuántos juegos lleva ganado? ¿Cuántos juegos lleva perdido? ¿Cómo han jugado? Y eso le permite trabajar en función a la probabilidad y de esa ganar. es una manera de que ellos puedan expresar todo lo relacionado a este referente teórico práctico. Asimismo, en cuanto a las ecuaciones de segundo grado, ¿qué podemos hacer o cuáles son esas orientaciones para los estudiantes de este nivel? Fíjate, la ecuación de segundo grado es una propuesta en actividades para los estudiantes que están en quinto año. Se asume que hay unos conocimientos previos, pero siempre es importante saber qué sabe el estudiante, cuánto internalizó de esa definición, qué sabe, cómo maneja el tema de la ecuación. Nada más cuando hablamos de ecuación, wow, nos imaginamos los exponentes, los decimales, toda una serie de elementos que quizás nos genera algún temor para aquellos que la matemática no es nuestro fuerte. Sin embargo, cuando logramos entender la definición y verle la practicidad en la cotidianidad, entonces podemos ir trabajando todo este tipo de ejercicios que nos mandan desde el referente teórico práctico. Lo que mencionas es muy importante porque si hay alguna duda, podemos recurrir a esas asesorías pedagógicas en cada una de las instituciones, podemos recurrir a material que tenemos en nuestra página web. Además de eso, lo primero que tenemos que tener claridad como estudiante, pues estamos hablándole al estudiante integrado que ya tiene un nivel de autonomía, de independencia, es ¿qué entiendo por ecuaciones? Sé calcular el valor numérico de un polinomio que tenga varias incógnitas. Sé comprobar la solución de la ecuación. ¿Cómo represento gráficamente la ecuación?
ante todas estas dudas, si yo voy encontrando las respuestas y puedo realizar, puedo decir, bueno, ahora puedo desarrollar la ecuación de segundo grado. ¿Qué sucede cuando no la comprendo, cuando no entiendo el procedimiento? Tenemos varias vías. En nuestra modalidad de educación a distancia hemos desarrollado estrategias para comunicarnos con cada uno de los profesores de las áreas de formación. Tenemos el WhatsApp, tenemos el correo electrónico, tenemos el mensajito de texto y tenemos las asesorías pedagógicas, siempre recordándole a la familia que al asistir a las asesorías pedagógicas tenemos que cuidar las medidas de bioseguridad. Y cuando mencionas todo lo que se refiere a esa representación gráfica, es bien importante entonces que nosotros tomemos en cuenta esas adaptaciones curriculares para nuestros estudiantes con deficiencias visuales. Aquí en la mesa, mi profe, tenemos la caja aritmética, que es el material que utilizamos para todo lo que tiene que ver con el área de formación de matemática, donde también podemos realizar esas ecuaciones de segundo grado. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Y podemos llevar esas ecuaciones de primer grado, segundo grado aquí? Totalmente. Podemos utilizar, gracias a la caja aritmética, realizar esas ecuaciones haciendo uso también de su cuaderno con la regleta, con el punzón, ir anotando cada uno de esos datos y luego el ejercicio lo realizamos en la caja aritmética. Definitivamente la matemática está en el día a día del venezolano, del estudiante que se prepara para la vida. Y no queremos despedirnos en este momento sin antes resaltar las potencialidades de unos estudiantes que desde el estado Barinas nos traen ese potencial, no precisamente en matemática, pero sí ese potencial en las artes, en la música, recordando que el talento no es necesario, no es nada más en un área de formación, puede darse en los diferentes ámbitos que conforman el desarrollo integral del ser humano. Recordando siempre a la familia que ser diferente es algo común. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy estaremos conociendo sobre el tema denominado la ecuación de la circunferencia con la ayuda de la herramienta de código abierto GeoGebra. Esta aplicación nos permite interactuar entre el ámbito del álgebra, la geometría y el cálculo, armonizando el aspecto experimental con el aspecto conceptual, permitiéndonos obtener un aprendizaje dinámico dentro de un entorno intuitivo y divertido. Por otra parte, con GeoGebra podemos realizar construcciones geométricas a partir de segmentos, puntos y líneas para poder realizar proyectos dentro del ámbito educativo en el universo matemático. A continuación, el CEBIT del Estado Miranda nos envía el siguiente material demostrándonos el uso de esta aplicación con la elaboración de unos ejercicios para aprender a determinar la ecuación de la circunferencia. Veamos el video. A continuación vamos a ver el paso a paso de cómo usar esta importante herramienta tecnológica conocida como GeoGebra. Para ello vamos a dar clic en el botón de menú, clic en el botón Educación y luego clic en el GeoGebra. De esta manera podemos observar que en la pantalla principal de este programa tiene en la parte superior la barra de menú, seguidamente la barra de herramientas. En el lado derecho de nuestra pantalla observamos el campo de trabajo conocido como vista gráfica. Del lado izquierdo tenemos la vista algebraica y en la parte inferior tenemos la línea de comandos. GeoGebra es una herramienta gratuita y se puede distribuir mientras no sea de uso comercial, es decir, que esta aplicación se puede llevar a cualquier colegio sin problemas de licencia. También puede ser proporcionada a los estudiantes para que puedan utilizarla desde sus casas. GeoGebra es un programa que mezcla la geometría con el álgebra. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se instala esta aplicación en su computadora Canaima. Vamos a dar clic en el botón de menú. Y en administración ejecutamos el gestor de paquetes Synapse. Estando acá, damos clic en el botón buscar. Escribimos la palabra GeoGebra y aparecen las aplicaciones a instalar.
Damos clic en el botón derecho del ratón, marcamos para instalar y luego damos clic en aplicar. Iniciándose el proceso de instalación, una vez instalada la aplicación, vamos a estudiar el tema de hoy denominado ecuación de la circunferencia. Primeramente nos vamos a apoyar en la siguiente lámina. Vemos que cuando la ecuación de la circunferencia tiene su centro en el origen, viene dada por la expresión algebraica x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, mientras que la expresión de la circunferencia cuando su centro es diferente al origen, 0, 0, viene dada por la expresión algebraica x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde hk es el centro y r es el radio de la circunferencia. Visto esto, vamos a realizar el primer ejercicio, el cual consiste en crear una circunferencia desde el origen 0, 0. Para ello damos clic a la barra de herramientas en punto A y creamos nuevo punto. Damos clic en el origen y allí tenemos el nuevo punto. A es igual a 0,0. Ahora vamos a la barra de herramientas en insertar circunferencia dado su centro. Damos clic en el punto y creamos la circunferencia. En este caso vamos a expandirla para que pase por el punto 2. Veamos que de manera automática la GeoGebra crea la ecuación de la circunferencia, conocida con la expresión algebraica x cuadrado más y cuadrado igual a 4, donde 4 es el radio de la circunferencia. Vamos a la barra de menú, archivo, guardar como, y de esta manera guardamos esta actividad con el nombre de ejercicio 7. Buscamos una ruta y le damos clic en guardar. Luego vamos a crear el segundo ejercicio dando clic en documento nuevo. El segundo ejercicio consiste en crear una circunferencia cuyo centro es diferente al origen 0, 0. Para ello vamos a dar clic en el botón A, nuevo punto. En este cuadrante vamos a dar clic y vemos que el punto A está en la coordenada 2,2. Entonces vamos a la barra de herramientas para crear la circunferencia y damos clic en circunferencia dado su centro. Hacemos clic en el punto y creamos la circunferencia. En este caso vamos a expandir la circunferencia para que pase por el punto 4. Veamos que de forma automática GeoGebra crea la ecuación de la circunferencia, la cual viene dada por la expresión algebraica x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 8, donde 8 es el radio de la circunferencia. Gracias al CEBIT del Estado Miranda por este interesante tutorial de cómo podemos realizar ejercicios para aprender a determinar la ecuación de la circunferencia con la ayuda de la herramienta GeoGebra. Les recuerdo que esta y otras herramientas de código abierto las pueden conseguir en sus canaimitas o descargarlas desde la página web herramientastic.fundabit.gov.be. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, recordándoles mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros desde Fundabit nos mantenemos junto a los estudiantes, docentes y familia en la búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Y de esta manera finalizamos nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Gracias a nuestros docentes y a ustedes estudiantes por estar muy atentos a todas las recomendaciones que le dan desde acá, desde su programa Cada Familia una Escuela. Programa de educación a distancia que busca que ustedes estén seguras y seguros en casa, protegidos ante el COVID-19 y sus nuevas variantes, así como lo está todo el equipo técnico y de producción tomando las medidas de bioseguridad para que este programa esté con ustedes diariamente. Claro que sí, José Leonardo, vamos a repasarlas rápidamente, hacer uso correcto del tapabocas, lavar constantemente nuestras manos y tener una distancia saludable. De esta manera nos cuidamos nosotros, los cuidamos a ustedes y aceleramos este proceso, esta normalidad, porque necesitamos volver a la normalidad. Pero si no cortamos con los contagios, no vamos a poder. Así que mucha conciencia, Venezuela.
Pero por ahora, Cianya, lo más importante es que tenemos muchas herramientas, mecanismos y estrategias para seguir avanzando en la vanguardia del saber en esta aventura que se puede protagonizar con ustedes gracias a las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla y que ustedes ya conocen a manera de profundidad porque siempre es una herramienta cotidiana. Entre ellas está la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero a mí me gustaría destacar, Cianya, cómo nosotros podemos conocer nuevamente todos los contenidos, cómo podemos indagar, profundizar, a través de qué plataforma. Bueno, la plataforma favorita de casi de todos los venezolanos es YouTube, entonces visiten el canal de YouTube de Cada Familia Una Escuela oficial, allí tienen toda la programación, además se suscriben, le dan me gusta y pueden compartirlo con sus compañeros, cualquier programa que estén ahí colgados. Así es, y recuerden que las asignaciones también están disponibles en el canal de suscripción en Telegram, tanto en computadora como en teléfono móvil. Ya nosotros nos despedimos, pero antes tengo que recordarles que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde, Cianya? En su programa Cada Familia Una Escuela. Y como todos los días nos despedimos con un afectuoso abrazo, deseándoles que todos los seres sean muy, muy felices. ¡Dibújame! Chao, hasta mañana.